Nos piden demostrar la siguiente identidad. Como ya habíamos dicho antes, nosotros siempre empezamos trabajando por el lado más grande. En este caso, el lado izquierdo, porque tiene más términos. Y por comodidad, lo vamos a llamar B. Ahora, para empezar a trabajar en el lado izquierdo, tenemos que agarrarnos de alguna pauta que nos dé el lado derecho. En este caso, tenemos la tangente triple de alfa. Si se fijan, el ángulo triple se repite también en el lado izquierdo, en el seno y el coseno. Es algo bien importante de notar porque seno sobre coseno va a ser tangente de alfa. Y como es el seno de triple alfa sobre el coseno de triple alfa, va a ser la tangente de triple alfa. Entonces, no vamos a trabajar con estos términos, los vamos a dejar ahí para no afectar la expresión que tendríamos que formar, que es tangente de triple alfa. Ahora, tomamos seno de alfa más seno de 5 alfa. Tomamos simplemente este término y ese término, por razones que ya hemos dicho. El seno triple de alfa no lo tocamos porque algún rato se va a volver en tangente triple de alfa. ¿Cómo empezamos a desarrollar esto? Podemos ver que a un lado tenemos el seno de alfa y al otro lado tenemos lo que es el seno de 5 alfa, que puede ser expresado como alfa más 4 alfa. También puede ser expresado como 3 alfa más 2 alfa. Pero en este caso es importante destacar que cuando lo tomemos como alfa más 4 alfa, vamos a formar términos que tengan seno de alfa, coseno de 4 alfa, coseno de alfa, coseno de 4 alfa, y los vamos a poder relacionar con el término que nos sobra. ¿Por qué? Porque tenemos seno de alfa, ¿no? Ahora, continuando con el ejercicio, seno de alfa más seno de 5 veces alfa va a ser igual a seno de alfa más seno de 4 alfa más alfa. Aplicamos la propiedad de la suma de un seno, que es el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Nos va a quedar seno de alfa más seno de 4 alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de 4 alfa. En este punto es importante que recordemos una propiedad para deshacernos de los ángulos cuádruples, que son los que más nos molestan, ¿no? Tenemos la siguiente propiedad: coseno doble de alfa es igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Qué pasa si en vez de alfa le ponemos dos veces beta? O también podría interpretarse como dos veces alfa, ¿no? Simplemente estamos cambiando, pequeño cambio de variable. Lo que vamos a tener va a ser coseno doble de dos veces beta, va a ser igual a coseno cuadrado de dos veces beta menos seno cuadrado de dos veces beta. Y si multiplicamos lo que tenemos adentro, que va a ser el 2 por el 2, nos va a quedar coseno de 4 veces beta, que es lo que estamos buscando. Y vamos a poder reemplazar en la expresión de este lado. Lo que vamos a buscar también va a ser una propiedad que sea similar para el seno, en este caso el seno doble de alfa, ¿no? El seno doble de alfa va a ser igual a 2 veces coseno de alfa por seno de alfa. Si tomamos alfa como 2 veces beta, nos va a quedar 2 veces beta. Si multiplicamos el 2 por el 2, nos va a dar 4, ¿no? En este caso ya lo he generalizado para 4 alfa y también vamos a poder reemplazar, ¿no? El término de seno de 4 alfa, que va a ser igual a 2 veces coseno doble de alfa por seno doble de alfa en este término de acá. ¿Para qué hicimos eso? Para simplificar las expresiones que tienen el ángulo cuádruple, que es el que más nos molesta. Si continuamos, ¿qué vamos a tener? Resumiendo, el coseno cuádruple de alfa va a ser igual a coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa, y el seno cuádruple va a ser igual a 2 veces seno doble por el coseno doble. Ordenando un poco los términos, vamos a llevar este término adelante porque tiene el seno alfa, como ya vimos, para que se pueda factorizar o para que algo pase, ¿no? Entonces se lo vamos a llevar adelante. Si desarrollamos, vamos a tener el seno de alfa, que es el que está allá afuera, este de acá, más seno de alfa, que es el que hemos llevado adelante, por el coseno cuádruple, que es coseno cuadrado de 2 veces alfa menos seno cuadrado de 2 veces alfa, más el término que nos queda, que sería coseno de alfa por 2 veces seno doble de alfa, coseno doble de alfa. Recordando otras propiedades, tenemos la identidad fundamental, que es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si realizamos el mismo cambio de variable, en este caso alfa como 2 veces beta, vamos a tener coseno cuadrado de 2 veces alfa más seno cuadrado de 2 veces alfa igual a 1. Si despejamos el seno cuadrado, vamos a tener seno cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado. Si reemplazamos en nuestra ecuación, en este lugar, vamos a tener seno de alfa más seno de alfa, corchetes coseno cuadrado de alfa menos, reemplazando la identidad anterior, 1 menos coseno cuadrado de 2 veces alfa, más lo que sobra. Si continuamos operando, el signo negativo va a salir, va a multiplicar menos por menos, se va a volver en más y nos va a quedar 2 veces coseno cuadrado doble de alfa menos 1, más 2 veces coseno de alfa seno doble de alfa por coseno doble de alfa. Ahora, sacamos el 1 negativo que está acá, multiplicar por el seno de alfa.
nos va a dar menos seno de alfa, sacándolo del corchete. Menos seno de alfa más el seno de alfa que tenemos acá afuera, se va a anular. Como lo ponemos acá, el 1 sale a multiplicar al seno y se anula. Entonces nos va a quedar simplemente 2 veces coseno cuadrado doble de alfa multiplicado por seno de alfa, porque estaba fuera del corchete, más 2 veces coseno de alfa seno doble por el coseno doble. Podemos factorizar el término común, que en este caso es coseno doble de alfa. Lo tenemos en ambos lados, así que lo podemos factorizar. Y también el 2, ¿qué nos va a quedar? El término factorizado, 2 veces coseno doble de alfa. Y entre paréntesis nos va a quedar lo que sobra. Coseno doble de alfa, seno de alfa en el primer término. Y en el segundo término, seno doble de alfa, coseno de alfa. Si recordamos la propiedad de la suma y cambiamos, en vez de A colocamos alfa y en vez de B colocamos 2 veces alfa, ¿qué es lo que vamos a tener? Seno de alfa más 2 veces alfa, seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero, seno del segundo. Y si se fijan, es exactamente lo que tenemos aquí abajo. Tenemos un coseno doble, seno de alfa, más seno doble, coseno doble de alfa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser reemplazar simplemente alfa más doble alfa, obviamente es 3 alfa, y lo reemplazamos. Entonces, en vez de toda la suma que tenemos ahí abajo, vamos a tener seno triple de alfa, por la propiedad de la suma de senos. Resumiendo y reemplazando, en todo caso, vamos a tener que seno de alfa más seno de 5 veces alfa va a ser igual a 2 veces coseno doble de alfa por seno de triple alfa. Eso lo anotamos. Trabajando por el coseno de alfa más el coseno quíntuple de alfa, realizamos exactamente el mismo procedimiento. 5 alfa lo traducimos como alfa más 4 alfa. Aplicamos la propiedad de la suma de cosenos, que va a ser coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Realizamos exactamente las mismas propiedades. Coseno cuádruple va a ser igual a coseno cuadrado del doble menos el seno cuadrado del doble, ¿no? Y el seno cuádruple va a ser igual a 2 veces seno doble por el coseno doble. Estamos aplicando las mismas propiedades que hemos aplicado hace rato. El seno cuadrado doble de alfa va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado doble de alfa por la identidad fundamental. Nos va a quedar lo siguiente. Es necesario notar, ¿no?, que estamos realizando los mismos procedimientos para la suma del seno de alfa más el seno de 5 veces alfa, así que si algo no se entiende, lo repasan eso y ya está. Pasa exactamente lo mismo que en el anterior caso. El menos 1 sale a multiplicar al coseno de alfa y se vuelve en menos coseno de alfa, más el coseno que estaba afuera se simplifica, donde nos va a quedar 2 veces coseno de alfa por coseno cuadrado menos 2 veces seno de alfa, seno doble y coseno doble. Factorizando los términos que tenemos en común, que en este caso son 2 veces coseno doble de alfa, adentro vamos a tener coseno de alfa, coseno doble de alfa menos seno de alfa, seno doble de alfa. Y si recordamos la propiedad de la suma de senos y cambiamos A y B por alfa y más 2 alfa, como en este caso, aquí reemplazamos alfa y más 2 alfa, vamos a tener coseno de alfa, coseno doble de alfa menos seno de alfa, seno doble de alfa. Y podemos ver que es exactamente lo mismo, ¿no?, que hemos buscado ahí abajo. Entonces, si es lo mismo, simplemente lo que hacemos es reemplazar el coseno triple de alfa, lo reemplazamos y nos va a quedar que el coseno de alfa más el coseno de 5 veces alfa va a ser igual a 2 veces coseno doble de alfa por el coseno triple de alfa. Nuevamente nos anotamos y ahora sí reemplazamos en la identidad trigonométrica. El seno triple de alfa, obviamente lo dejamos, no lo habíamos tocado, y el seno de alfa más el seno de 5 veces alfa es igual a 2 veces coseno doble de alfa por seno triple de alfa, como está acá. Y también reemplazamos el denominador que ya habíamos hallado, coseno triple de alfa, no lo hemos tocado, más coseno de alfa más coseno de 5 veces alfa, pero eso es igual a 2 veces coseno doble de alfa, coseno triple de alfa. Trabajando en este lado de la ecuación, tenemos como término común en el numerador, arriba, tenemos seno triple de alfa, así que lo factorizamos porque es el término común. Y en el denominador tenemos coseno triple de alfa como término común. Lo factorizamos y adentro nos va a quedar 1 más 2 veces coseno doble. Podemos observar que adentro nos queda exactamente lo mismo. Como tenemos un producto, ambos se simplifican. Y esto nos va a quedar seno de triple alfa sobre coseno de triple alfa. Esto va a ser igual a tangente de triple alfa. Y si lo reemplazamos en la igualdad, vamos a tener que tangente de triple alfa va a ser igual a tangente de triple alfa. Con lo que la demostración de la igualdad ya quedó terminada.